Como nuestro Señor Jesucristo vino hecho carne a esta tierra a dar su vida para rescatar la nuestra. Y el tema de hoy lo he titulado Un nuevo pacto. Ese es el tema de hoy, un nuevo pacto. Jesucristo vino a establecer un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Y es muy importante que usted y yo conozcamos la palabra de Dios y conozcamos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros y todas las bendiciones que trajo consigo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El nuevo pacto o el Nuevo Testamento es la promesa que Dios le hace a la humanidad de perdonar el pecado y restablecer la comunión con aquellos cuyos corazones se vuelven a Él a través de nuestro Señor Jesucristo, quien es el mediador del nuevo pacto. Recordemos que la palabra del Señor dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz a dar su vida para rescatar la nuestra. Y en su muerte, ahí en la cruz, se cumplió esa promesa que Dios hizo de que Él enviaría al Salvador, y Él lo hizo. El nuevo pacto fue predicho mientras que el antiguo pacto seguía vigente. Los profetas Moisés, Jeremías y Ezequiel se refirieron al nuevo pacto. En el antiguo pacto que Dios había establecido con su pueblo, requería una estricta obediencia a la ley mosaica, ya que la paga del pecado es muerte, conforme está escrito en Romanos 6:23. La ley exigía que Israel ofreciera sacrificios diarios para expiación del pecado, pero Moisés, quien fue la persona que Dios escogió para establecer el antiguo pacto, también anticipó el nuevo. En uno de sus últimos discursos a la nación de Israel, Moisés anhela el momento en que Israel iba a recibir un corazón para poder entender. Yo le invito a que vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 4. Y vamos a leer esta poderosa palabra. Y dice así: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo los he traído 40 años en el desierto, y vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Y no habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios, y llegastes a este lugar para salir victoriosos de aquí. Qué hermoso es el Señor, que Él tuvo que pensar en un nuevo pacto, ¿sí? Porque el pacto antiguo era como que un poco más difícil de poder llevarlo a cabo. Ahora en el nuevo pacto el Señor hizo un solo sacrificio precioso, perfecto, que fue entregar al Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo, y así poder venir a darnos una nueva vida en el nombre de Jesucristo. Vamos a ver que en el antiguo pacto y en el antiguo testamento nos habla, nos relata ahí en el libro de Levíticos que esto era un ritual, que no era nada más una simple ceremonia religiosa vacía, sino una expresión profunda de fe, de obediencia y de relación entre Dios y su pueblo. Los sacrificios en aquel tiempo servían como un medio de expiación, de adoración y de comunión, estableciendo de alguna manera un puente entre Dios y el ser humano. En la antigüedad, las culturas vecinas de Israel también practicaban sacrificios, pero lo que distinguía al pueblo hebreo era el significado teológico detrás de cada ofrenda, siempre apuntando hacia una realidad mayor.
Siempre el hombre ha tenido la necesidad de redención, ¿sí? Y bendito sea el Señor, porque el Señor escuchó, ¿verdad?, el clamor de su pueblo, y el Salvador llegó. En aquel momento no lo comprendieron, no lo recibieron, pero sigue vigente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que es importante que usted y yo seamos conocedores de lo que la palabra de Dios nos declara. En aquel tiempo era importante, había varios tipos de sacrificios, había varios tipos de holocaustos. Estaba el sacrificio de expiación, el sacrificio de paz, el sacrificio por el pecado, y cada uno con un propósito espiritual y simbólico, ¿sí? Sin embargo, gracias al Señor, gracias al Padre, porque Él decidió enviar a Jesucristo y que ese fuera el sacrificio perfecto y aceptable delante del Padre. Había, como ya mencioné, varios tipos de sacrificios, y ahora Jesucristo venía a la tierra hecho carne para presentarse como el Cordero inmolado y poder pagar el precio de nuestros pecados, porque ahora era el único sacrificio que el Padre iba a considerar, iba a valorar, iba a recibir, para que usted y yo pudiéramos tener acceso al Padre y a todas las promesas que Él tiene para nuestras vidas y para nuestras familias, sabiendo que Dios no hace acepción de personas. Como ya mencioné, en aquel tiempo podían llevar algún animal, algunos podían llevar un toro, otros una oveja, otros una cabra, otros una ave, y presentarlo sobre el altar delante del Señor, y este sacrificio simbolizaba devoción absoluta, reconocimiento de la soberanía de Dios y una búsqueda de comunión con Él. También representaba la dedicación total del creyente, y era una prefigura del sacrificio de Jesús como entrega definitiva por la humanidad. Y bueno, viendo un poquito ya lo que fue el antiguo pacto, ahora vamos a ver lo que es el nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito para que usted tome su Biblia, vea las citas bíblicas que estoy compartiéndole, y usted pueda constatar que aquí le estamos compartiendo palabra de vida, palabra que salió de la boca de nuestro Dios. Un nuevo pacto es el que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. El Padre dijo: es necesario hacer un nuevo pacto, hacer un solo sacrificio precioso y perfecto, para que a través de ese sacrificio toda la humanidad sea redimida. El sacrificio fue hecho por ti, por mí y por todos. No hay acepción. El nuevo pacto representa cambio. El antiguo pacto estaba basado en sacrificios, basados en la ley de Moisés, y pues no todos tenían una ofrenda del mismo tamaño y del mismo valor para presentarla delante del sacerdote en aquel tiempo. Entonces yo creo que Dios por ahí miró y pensó: vamos a hacer un solo sacrificio que sea válido delante de mí y válido delante de todos los seres humanos. El que lo acepte, el que lo reciba, el que lo reconozca, ¿verdad?, vendrá a esa comunión conmigo, y ahora tendremos una relación. Jesucristo vino para hacer ese nuevo pacto y establecer la comunión con el Padre. Esa comunión que se había roto cuando Adán y Eva pecaron. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan de este nuevo pacto.
Este nuevo pacto es un concepto fundamental en la fe cristiana y es importantísimo porque a partir de que usted y yo reconocemos este pacto entre Dios y nosotros a través de Jesucristo, es que podemos comenzar una vida nueva, una vida diferente. Y se basa en la obra redentora de Jesucristo y marca una nueva era de gracia y salvación para toda la humanidad. A lo largo de este análisis exploraremos el significado profundo del nuevo pacto. Examinaremos sus versículos. Sí, es importante que usted y yo leamos la palabra. Recordemos que Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de nuestro Dios. Es importante que podamos permitir que este sacrificio de Jesús, que terminó en victoria, pueda venir a nuestras vidas y nosotros podamos recibir el impacto de esa victoria y podamos vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria en el nombre de Jesucristo. Así es que vamos a ver algunos puntos claves y algunos versículos que nos hablan de este nuevo pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo para que usted y yo podamos tener ese acceso al Padre. Bendito sea el Señor. La sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó vino a ser el sello del nuevo pacto, superando cualquier otro sacrificio basado en la ley. Este nuevo pacto también vino a ser una promesa de tener una relación íntima con Dios, de tener una accesibilidad directa a través de la fe y no por algunas otras circunstancias. Este nuevo pacto produce en nuestras vidas una transformación interior, porque esto viene a ser el fruto del Espíritu Santo, generando una nueva vida, una nueva moral, espiritual, emocional, física. Este nuevo pacto representa y es la validez delante del Padre para el perdón de nuestros pecados. Este nuevo pacto viene a ser para nosotros una gracia inmerecida. Es tener ese acceso directo al Padre por este sacrificio que hizo Jesús. Este nuevo pacto representa la esperanza de la vida eterna, una promesa sellada por la resurrección de Cristo. Dentro de lo que es la comunidad de creyentes como cuerpo de Cristo, este nuevo pacto de Jesús, esta victoria que Él obtuvo, viene a ser entre nosotros la unidad por el amor que Él manifestó a través de su sacrificio y la importancia de poder tener una fe compartida. El Espíritu Santo fue pues un regalo grandísimo que Jesús nos dejó cuando Él ascendió a la presencia del Padre. Por eso les decía que este sacrificio de Jesucristo trajo muchos beneficios a la humanidad. Trajo la redención, la salvación, la comunión con el Padre. Y esto es algo maravilloso. La importancia de la obediencia a la voluntad de Dios manifestada ahora a través del amor y la gracia. La nueva ley del amor como el fundamento del nuevo pacto, superando la rigidez de la ley mosaica. El llamado a la santidad y a vivir una vida transformada por la gracia de Dios solamente se puede lograr a través del sacrificio de Jesús, a través de reconocer ese sacrificio, a través de darnos cuenta a través de las Escrituras que Jesucristo en la cruz del Calvario exhibió públicamente al enemigo de nuestras vidas, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Yo creo que esta es una parte de la palabra de Dios muy importante que usted no puede ignorar, y a través de esta
palabra, usted aferrarse a que por el sacrificio de Jesús usted es salvo, usted es redimido, usted es sano, usted es libre. Usted ha sido llamado a tener una vida diferente, una vida en abundancia, como lo dice la palabra del Señor. Así es que es muy importante que usted y yo podamos comprender todo esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Un nuevo pacto que fue establecido para que usted y yo podamos tener una nueva vida, podamos tener una verdadera libertad, ser libres de toda atadura, ser libres de toda mentira, ser libres de toda confusión, de toda mentira, de todo engaño del enemigo. Y ahora vivir en este nuevo pacto, conocer esa paz que solamente Jesucristo nos puede dar, una paz que sobrepasa todo entendimiento en el nombre de Jesucristo. Así es que vamos ahorita en este momento a ver varias porciones de la palabra y yo le invito para que usted vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 15, y ahí tenemos en esta porción de la palabra, o sea, muy claro lo que Dios nos dice de este nuevo pacto. Hebreos 9:15, vamos a ver qué es lo que nos dice Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hoy Dios te está llamando para que vengas y recibas tu herencia. Hay una herencia que el Padre nos ha dado a través de Jesucristo y es la vida eterna y es la paz que sobrepasa todo entendimiento, es la salvación de vivir una vida sin sentido cuando venimos a los pies de Cristo, cuando reconocemos a Jesús como el único mediador entre el Padre y nosotros, cuando nos rendimos a Él. Es entonces que ese nuevo pacto que Él ha hecho a través de dar su vida viene a ser una realidad en la nuestra. Jesús estuvo dispuesto a venir a esta tierra hecho carne y a pagar el precio de un gran sacrificio, el sacrificio que el Padre quería, que el Padre pedía para que fuera válido delante de Él, para que fuera un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Y a través de este sacrificio, usted y yo ya no tengamos que andar sacrificando animales. Imagínense qué fácil sería sacrificar un animal para pedir la expiación de sus pecados para aquellos que tienen, pero para los que no tenemos sería más complicado. Por eso el Padre dijo, vamos a quitar el pacto antiguo y vamos a poner un nuevo pacto en donde el sacrificio será mi hijo, será el cordero inmolado, será un hombre santo que se entregará para pagar el pecado de toda la humanidad desde Adán hasta el último hombre que haya y habrá sobre la tierra. Jesucristo estuvo dispuesto. Y esto es algo maravilloso que necesitamos comprender y recibir. Desde el versículo 14 dice,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. ¿Sabe? Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Jesús, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al nuevo pacto y viene a nuestras vidas la palabra de Dios, es cuando comenzamos a recibir la revelación de la importancia de este sacrificio de Jesús, del valor que tiene delante del Padre y cómo el Padre se agrada de que usted y yo le recibamos en nuestro corazón a Jesús. La palabra de Dios en San Juan 3:16 dice que de tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego San Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad. La palabra potestad significa derecho. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Usted y yo podemos ser creación. Somos creación de Dios, pero Él desea que seamos más que la creación, que seamos sus hijos a través de voluntariamente reconocer este nuevo pacto, este sacrificio que Jesús hizo en la cruz y poder valorar lo que la palabra de Dios dice, que Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios para limpiar vuestras conciencias. Y créame, eso comienza a suceder cuando comenzamos a leer la palabra, cuando comenzamos a ir a la iglesia, cuando comenzamos a aprender de este nuevo pacto, de este sacrificio. Es entonces que nuestras conciencias comienzan a ser liberadas de ataduras, de pensamientos de depresión, de pensamientos de angustia, de pensamientos de tristeza, de dolor. Comienza nuestra conciencia a ser libre y entonces es como que despertamos y empezamos a reconocer que las cosas que estábamos haciendo no estaban bien delante del Padre. Pero ahora, gracias al sacrificio de Jesús, lo primero que comienza a pasar en nuestras vidas es que nuestra conciencia cauterizada por el enemigo empieza a ser liberada en el nombre de Jesús. Empieza a hacerse rema dentro de nosotros la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso! Él es un Dios de pactos. Él es un Dios que cumple su palabra. Él es un Dios que cumple sus promesas. Y vimos al principio, hablamos acerca de cómo desde el antiguo pacto ya los mismos profetas estaban anunciando el nuevo pacto. Aquel tiempo, los sacrificios que se presentaban era algo simbólico, pero iba a llegar el verdadero sacrificio, el sacrificio totalmente válido delante de el Padre. Y el sacrificio de Jesús vino a quitar el pecado de nuestras vidas. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces más, como entraba en aquel tiempo el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, pero ya sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Luego aquí en Hebreos 10,
Versículo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado ya no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. Todavía hoy en la actualidad hay personas que piensan que por hacer el sacrificio de irse de rodillas desde tal lugar hasta cierto lugar, creen que por eso sus pecados son perdonados. Pero no es así. Hay personas que dicen, tengo que ir a San Juan de los Lagos a pagar una manda, a hacer un sacrificio, porque lo prometí. Todo eso, gente bella, ya no es válido delante del Señor. Hoy necesitamos venir a esta gloriosa palabra y conocer lo que la palabra de Dios nos dice, para que el Señor limpie nuestras conciencias, para que el Señor limpie nuestro corazón, para que el Señor nos dé la revelación del sacrificio de Jesús en la cruz. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí está hablando de usted y de mí y de todos aquellos que vengan y reconozcan el sacrificio de Jesús y le abran su corazón y le reciban como su único y suficiente Salvador. Versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Gente bella, está clara la palabra. No hay ninguna ofrenda, no hay ningún sacrificio que tú puedas hacer para que tus pecados sean perdonados. El único sacrificio que el Padre acepta es el sacrificio de Jesús en la cruz. Es que tú reconozcas este sacrificio, es que tú le abras tu corazón, es que tú te rindas a Él. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie podemos ir al Padre si no es a través del sacrificio de Jesús. Es importantísimo, Hebreos 10:18, se lo acabo de leer, es importantísimo. Dice que donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas. No hay más ofrendas que usted y yo podamos presentar delante del Padre. Hay personas que dicen, voy a encenderle una velita a tal o cual santo, para que se vaya lo malo y venga lo bueno. Pues déjeme decirle que no va a pasar nada más que lo malo. Va a hacer que su bolsillo va a bajar sus recursos y no se va a ir nada más que su dinero comprando esas velas.
Entonces usted necesita venir a la palabra de Dios. San Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios quiere hacerle libre de toda atadura, de toda mentira. Dios quiere venir y limpiar su conciencia, y el Señor nos empieza a llevar a tener una nueva vida. Fíjese que ya alguna vez lo he comentado, pero ahorita está viniendo a mi memoria que muchos de ustedes saben que estoy trabajando con mujeres en el Cerezo Femenil, y un día me impactó mucho una de las jóvenes que está ahí, porque ella está ahí por una situación bastante delicada, y ella me decía: ahora que estoy viniendo a escuchar la palabra, lo que usted nos enseña, ahora me está cayendo el 20 de lo que hice. Fíjese. Dice: antes no lo comprendía, no lo veía como ahora lo estoy viendo. Y ella comenzó a derramar sus lágrimas, comenzó a llorar, porque dice: ahora me arrepiento, ahora entiendo lo que hice. Y pues ella me ha platicado su caso, su situación, como le digo, es muy delicada. Y cuando ella me dice eso, yo digo: wow, Señor, me estás permitiendo ver con mis propios ojos que realmente el enemigo de nuestras vidas cauteriza las conciencias. Y que solamente el sacrificio de Jesús, aceptado y recibido en el corazón, limpia las conciencias. Ella ya tenía algún tiempo de estar yendo a la reunión con nosotros, y un día ya al final ella se me acercó y me dice: ¿le puedo decir algo? Y para mí fue muy impactante escuchar lo que ella me dijo, decirme: ahora estoy comprendiendo lo que hice. O sea, en el momento que lo hizo, no sabía ni lo que estaba haciendo, estaba cauterizada su conciencia. Mucha gente no sabe, no entiende que está pecando, inclusive no saben ni lo que es pecado. Yo a ellas les tengo que leer mucho Gálatas capítulo 5, donde vienen, ¿verdad?, los frutos de la carne y los frutos del espíritu, para que puedan comprender lo que somos capaces o podemos ser capaces de hacer cuando la carne nos maneja, nos domina, cuando todavía estamos muertos espiritualmente, cuando todavía está cauterizada la conciencia, y cómo viene esa transformación a través del espíritu, a través de la palabra, a través del sacrificio de Jesucristo. Y yo personalmente estoy viendo esta palabra hacerse rema, hacerse verdad en la vida de estas mujeres, y escuchar sus propios testimonios que ellas comparten. Es tremendo, es tremendo. Dice ahí en Hebreos 10:22 que nos acerquemos con un corazón sincero, que nos acerquemos con plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Una vez más habla de la conciencia, de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. El 23 nos anima y nos dice: manténganse firmes, no sean fluctuantes, porque la profesión de nuestra esperanza es fiel, el que la prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. ¡Wow! Esto está poderoso, poderoso. Un nuevo pacto llegó a esta tierra para ti y para mí, y está vigente hasta el día de hoy. Tal vez tú conociste de esta verdad y te apartaste. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios te dice: regresa al redil. Tal vez tú no habías escuchado esta porción de la palabra, porque hay miles de gentes que no leen la palabra, y el no leerla es estar en ignorancia.
de lo que Dios dice. Pero cuando lo leemos, empieza a ser revelada nuestra propia verdad. Empieza a ser revelado nuestro pecado. Empieza nuestra conciencia a ser libre. Empezamos a sentir tristeza, dolor, vergüenza por el pecado. Pero déjame decirte que no importa cuál sea tu pecado, porque delante de Dios no hay tamaño de pecado. El pecado es pecado. Y cuando Él fue a la cruz, clavó todo ahí. No dejó nada fuera. Por eso dice que el acta de los decretos que nos era contraria fue anulada a través de este nuevo pacto, a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y ese sacrificio Jesús lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Él no hace acepción de personas. Él sigue hasta el día de hoy con sus brazos extendidos, esperando a que tú y yo vengamos a Él, a que tú y yo reconozcamos nuestra condición y nuestra necesidad de ser libres, de que nuestra mala conciencia sea lavada, sea purificada, sea limpiada y podamos comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Yo quiero invitarte para que en esta noche vengas a este nuevo pacto, a un pacto en el que no tienes que hacer nada, más que creer, más que rendir tu corazón, más que reconocer tu necesidad de Dios. Ningún ser humano podemos decir no necesito de Dios. Mas sin embargo, si alguna vez lo has hecho, seguramente fue porque tu conciencia estaba cauterizada. Pero yo oro porque esta noche tu conciencia esté siendo liberada, así como lo fue en la vida de esta joven mujer que está en el cerezo. Yo le dije, me gozo de escucharte. Y sabes, lo más hermoso es que estás aquí, estás con vida y estás recibiendo la oportunidad más grandiosa que pudieras recibir en tu vida. El ser libre y el ser perdonada. Y dejar que el Señor obre en todo lo demás. Y hoy estoy muy contenta y le doy testimonio de que esta joven ahí está con nosotros en las reuniones. Cada vez que vamos, ella ahí está. Ella llega un poquito antes que yo. Ella me recibe, ella me despide. Nos recibe más bien a mi esposo y a mí. Nos recibe, nos despide y dice, yo no me voy hasta que usted no se vaya. Es maravilloso ver la obra de redención en la vida de las personas. Es maravilloso cómo el perdón de Dios llega al corazón y a la conciencia y comienzan a ser libres de toda atadura espiritual y comienzan a conocer a ese Dios vivo que vino a traernos el mayor regalo, el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna. ¿Por qué no repites conmigo esta oración y dices, Padre, gracias? Gracias por haber enviado a Jesús a pagar el precio de mis pecados. Gracias, Dios, porque acabamos de leer en tu palabra que tú no vuelves a acordarte de ellos cuando nosotros venimos a ti y reconocemos que somos pecadores. Perdónanos, Señor, perdona nuestro pecado. Límpianos, purifícanos, Dios. Limpia nuestras conciencias. Díselo, tú que estás ahí, díceselo. Limpia mi conciencia, Padre, límpiala. Hoy te agradezco por haber enviado a Jesús. Hoy le abro mi corazón. Hoy lo recibo. Hoy lo reconozco como mi único y suficiente Salvador, sanador y libertador. Quédate conmigo, Jesús. Quédate conmigo, Jesús. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Y ayúdame a cada día vivir apartada,
apartado de todo lo que a Dios no le agrada, porque quiero llegar al cielo y vivir la vida eterna en Cristo Jesús.